Muy buenas tardes. En este día he querido compartir un tema con cada uno de ustedes eh, que tiene que ver con la institución de lo que es medidas cautelares. Pero antes de iniciar con el tema, me quiero presentar. Mi nombre es Nafer Montenegro Hurtado, estudiante de Derecho de la Universidad del Cauca. Como les decía inicialmente, el tema que voy a hablar en esta tarde tiene que ver con la institución jurídica de las medidas cautelares. Eh, Sabemos que nuestro sistema legal colombiano eh, muchas veces pues, se encuentra congestionado por las múltiples demandas que a diario se presentan ante la jurisdicción. La jurisdicción, ¿con qué fin? Para resolver las controversias de ciertos derechos que se encuentran vulnerados. Muchas veces, a raíz de esta congestión judicial, puede pasar que el objeto del litigio en el cual se esté debatiendo se pierda por la falta de que no existe una protección. Por eso es que les voy a hablar sobre el tema de la institución jurídica, las medidas cautelares. Es por esto que desde hace muchos años se creó en Colombia esta institución que, como les decía, hace referencia a las medidas cautelares. Medidas cautelares. Listo, medidas cautelares. Cuyo objeto principal de estas medidas cautelares es la de prevenir que el derecho que se encuentre en litigio se pierda por la demora del fallo, que a veces muchos se presentan en los juzgados. Entonces, lo que esta brinda es una protección a ese derecho que de pronto se esté debatiendo y el cual vaya a garantizar el pago de una obligación. Es por esto que las medidas cautelares juegan un papel fundamental en la mayoría de los procesos que se adelantan ante la jurisdicción, para entender el tema sobre medidas cautelares, se me hizo muy pertinente traer tres conceptos o tres elementos que me van a ayudar a definir en sí qué es una medida cautelar. Entre ellos tenemos que, para mi punto de vista, una medida cautelar es un instrumento, también podemos decir que es una garantía y podemos decir que es un mecanismo. Con estos tres conceptos vamos a definir qué es una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Entonces, podemos decir que una medida cautelar son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento jurídico protege de manera provisional un derecho que se encuentra en controversia. Podemos decir que es un mecanismo porque se utiliza con el propósito de proteger y dar garantías al proceso en el pago de una obligación. ¿Listo? En el pago de una obligación. Para dar respuesta ya en sí y ya definir el concepto de que una medida cautelar, podemos decir que las medidas cautelares son esos instrumentos, son un instrumento por el cual las partes pueden garantizar, pueden garantizar que la sentencia judicial que se dicte sea efectiva. Es decir, garantizar la efectividad de la sentencia.
¿Y cómo se garantiza esa efectividad de la sentencia? Es decir, que como es un mecanismo idóneo, este va a garantizar el pago de una obligación que se dé con el fallo de la sentencia. En el artículo 591, numeral 1, en el artículo 591, numeral 1, 590, numeral 1, este numeral cuenta con tres incisos, donde los dos primeros hace referencia a las medidas cautelares típicas, típicas o nominadas. Es decir, que son aquellas medidas cautelares que se encuentran contempladas expresamente en la norma, tales como la inscripción de la demanda, sobre los bienes sujetos de registro sin embargo. Y el último inciso nos habla sobre las medidas atípicas y nominadas. Estas son las medidas cautelares que el juez puede decretar a discrecionalidad. Esta es una modificación que trae el Código General del Proceso, que para mí es muy interesante que se le dé ese realce al juez como funcionario judicial. Es decir, este artículo 590 en el numeral 1, literal D, que nos dice que el juez podrá decretar la medida cautelar que él encuentre la razonable para la protección de ese derecho. Otro aspecto a tener en cuenta dentro de estas medidas cautelares es que estas se pueden modificar en cualquier etapa del proceso, incluso en las etapas previas o al momento de presentar la demanda. Desde mi punto de vista, considero que el mejor momento para presentar la solicitud de las medidas cautelares para que el juez las decrete debe ser antes de presentar la demanda o al momento de presentar la demanda. ¿Por qué sentido? Porque muchas veces, con posterior a la notificación de la demanda, una vez notificado el demandado se dé cuenta que sobre él hay una demanda, él puede ficticiar, puede vender, puede simular esos bienes que él tenga para que en un momento o un fallo en la sentencia que tenga que ver con el pago de la obligación, él no tenga cómo respaldar esa obligación. Por eso es entendido, hay que entender que cuando una persona concurre ante la jurisdicción para que le proteja un derecho que él considere vulnerado, esta persona va con dos aspectos o con dos propósitos. Primero, que ese derecho al que él pretende sea preservado. Y que una vez ese derecho sea preservado, ese mismo derecho se le haga efectivo, bien sea con el pago de una
obligación, que la sentencia sea efectiva a favor del demandante. Ahora bien, teniendo en cuenta ya estas definiciones de qué es una medida cautelar, es necesario precisar qué es la naturaleza jurídica. ¿Qué es la naturaleza jurídica? Jurídica de las medidas cautelares. Primero tenemos que precisar qué es naturaleza jurídica. Y es ahí donde muchas veces como estudiantes de derecho nos cuesta determinar la naturaleza jurídica de cualquier figura, de cualquier institución que nos presente. Un ejemplo, a veces en los exámenes o en los parciales nos preguntan qué es una naturaleza jurídica y no sabemos dar respuesta. ¿Por qué? Porque no sabemos diferenciar en sí. Pero para determinar la naturaleza jurídica tenemos que ver que dentro de la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, podemos decir que estas son preventivas y provisionales. Ya con estos dos elementos podemos definir qué es la naturaleza jurídica de las medidas cautelares. Es decir, es preventiva porque lo que busca es proteger ese derecho que se encuentra en controversia. ¿Y cómo lo va a prevenir? Hasta el momento del fallo en una sentencia, que bien sea efectiva o no. Eso es una medida cautelar, prevenir. Y provisional, que estas van a ser temporales. ¿Temporales qué quiere decir? Que van a estar desde el momento que se solicita y el juez las decreta hasta que el proceso termine. Una vez terminado el proceso, se levanta la medida cautelar. Por eso son provisionales. Ya una vez conociendo la naturaleza jurídica, vamos a entrar en sí a hablar sobre las medidas cautelares en los diferentes procesos. El primer proceso que vamos a hablar en esta tarde es sobre las medidas cautelares en los procesos declarativos. Procesos declarativos. Es decir, que las medidas cautelares en este tipo de proceso se vuelven un poco más restrictivas. ¿Debido a qué? A la incertidumbre que existe acerca del derecho que se encuentra en debate. Sin embargo, estas medidas están contempladas en el artículo 590, del Código General del Proceso en los incisos A y B. A y B. En primer lugar, ¿qué nos está diciendo? En primer lugar, en los casos en que la demanda recaiga sobre derechos reales, se puede solicitar la inscripción de la demanda sobre los bienes sujetos de registro y secuestro. Y en segundo lugar, en el segundo caso, en que la demanda busque el pago de perjuicios originados en responsabilidad civil contractual o extracontractual, se puede solicitar la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos de registro que sean de propiedad del demandado. Como segundo punto, vamos a hablar sobre las medidas cautelares en los procesos ejecutivos. ¿Qué nos quiere decir en esta parte? El Código General del Proceso, en el artículo 599, señala que para los procesos ejecutivos se tienen contempladas como medidas cautelares el embargo y el secuestro. Es decir, el juez deberá embargar una cuantía razonable respecto del litigio,
ya que esta cuantía no puede exceder la cantidad considerable del bien que se encuentra embargado respecto al monto reclamado. Ya conociendo las medidas contrarias en los procesos ejecutivos y declarativos, vamos a hablar otro tema que tiene que ver con la inscripción de la demanda. Inscripción de la demanda. De acuerdo a lo previsto en el artículo 591, del Código General del Proceso, ¿qué nos dice este artículo? Que la parte demandante puede solicitar la inscripción de la demanda en folio respectivo del inmueble que se encuentre en propiedad de la parte demandada. La inscripción de esta demanda, ¿dónde la vamos a hacer? Esta se va a hacer en la oficina de registro y instrumentos públicos. Instrumentos públicos. En la oficina de registro e instrumentos públicos. Una vez hecha esta inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos, esta inscripción genera un efecto jurídico. ¿Cuál es ese efecto jurídico? Que el bien queda afectado. ¿Afectado en qué? En que el demandado no puede hacer uso de este bien. ¿Por qué? Porque sobre él hay una inscripción de una demanda, entonces queda afectado. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar la posibilidad de que una vez el juez se pronuncie en la sentencia y que esta sentencia sea favorable al demandante, podrá ser efectiva su pretensión. Por eso se hace la inscripción. El mismo Código del Proceso nos da el camino para solicitar la inscripción de la demanda y es el siguiente. Una vez hecha la inscripción y decíamos que el bien quedaba afectado y el código nos daba el proceso, nos daba el camino para solicitar la inscripción de la demanda, en el cual nos estaba que cuál era el siguiente paso. Entonces, ¿qué nos dice? Que dentro de la demanda, un ejemplo, dentro de la demanda, el apoderado del demandante, en ese caso el abogado, solicitará que se oficie a la oficina de instrumentos públicos del sitio donde se encuentra el inmueble o ante la Cámara de Comercio si se trata de un establecimiento de comercio. Este oficio tiene que ir firmado por el secretario del juzgado, el cual se anota la radicación del proceso. Se anota la radicación del proceso, el nombre de las partes, los datos de nomenclatura, nombre de la matrícula inmobiliaria o el NID en el caso de que sea un establecimiento de comercio y los demás que identifique plenamente el inmueble o el establecimiento de comercio sobre el cual se va a escribir la demanda. ¿Sí? Entonces, ya una vez recibido el oficio del juzgado, el abogado o la parte interesada, que en ese caso sería el demandante, debe pagar un impuesto de registro. Debe pagar un impuesto de registro que es calculado directamente en el banco. Esto se hace usualmente en el Banco de Occidente o en el Banco Agrario. Y se paga ese valor o ese estipendio y luego se lleva el original del oficio con el pago realizado más una copia directamente a la oficina de registro. ¿Con qué fin se lleva esta documentación a la oficina de registro?
Pues la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, luego de que el apoderado deje el oficio en la oficina, esta va a expedir la boleta de inscripción de esa demanda. Ya una vez expedida esa boleta de inscripción, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos hace el respectivo trámite de rigor. ¿Cuál es ese trámite? Pues el trámite es enviar directamente al juzgado donde se encuentra el litigio, enviará directamente al juzgado el certificado de tradición, en el cual ya queda debidamente inscrita la demanda. En ese va a constar que en este caso que la demanda ya está inscrita. Otro aspecto que considero que hay que tener en cuenta, ¿no? Que no se les vaya a olvidar, que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no va a inscribir demandas si el bien no pertenece a ninguno de los demandados. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Como cuarto punto, vamos a hablar sobre otro trámite que tiene que ver sobre el embargo y secuestro. Embargo y secuestro. ¿Qué nos quiere decir este trámite? Primero, el embargo y el secuestro de bienes se decretan como una medida cautelar. ¿En favor de quién? Del acreedor, que demanda el pago de una deuda o una obligación. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar su cumplimiento. Ahora bien, ¿qué es embargo? Pues, ¿qué es embargo? Centrémonos aquí. ¿Qué es embargo? Pues embargo es una medida judicial que se toma ¿con qué fin? Con el fin de sacar los bienes del deudor del comercio. Y esto permite que el demandado no pueda enajenar estos bienes. ¿Por qué? Porque sobre él pesa una medida cautelar, que es el embargo. Por otro lado, tenemos el secuestro. Tenemos el secuestro. El secuestro es el depósito de una cosa que se disputa dos o más individuos en el marco de restituir al que tenga una decisión a favor. Es decir, el secuestro, en última palabra, lo que quiere decir es guardar ese bien hasta que la obligación sea satisfecha. Es decir, una vez se decreta el secuestro, lo que hacen las autoridades es resguardar ese bien hasta que al finalizar el proceso y en fallo de sentencia, este bien satisfaga el pago de esa obligación. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad del embargo y el secuestro? Como ya se indicó, el objeto del embargo y el secuestro es decretar, el objeto es decretar que los bienes del demandado van a garantizar el pago de la deuda. Para eso es el embargo y el secuestro. Para garantizar el pago de la deuda y el cumplimiento de la obligación que se reclama en el litigio. Por otro lado, si el demandado no llegare a pagar y si no cumple con la obligación de la demanda, entonces esos bienes que han sido sujetos de embargo y de secuestro van a ser rematados. ¿Con qué fin? Una vez rematados y con el valor que se den por el pago de esos bienes, esos van a soportar el pago de esa obligación del acreedor. Por eso es que esta figura de embargo y secuestro lo que busca
es que el deudor no, ¿cómo les digo? Que el deudor no defraude al acreedor, valiéndose como de una simulación o que venda sus bienes para evitar que el acreedor cobre su obligación. Para eso se hace el embargo y el secuestro. ¿Cómo se solicita el embargo y el secuestro? Pues se puede solicitar con la presentación de la demanda, bien sea en la etapa posterior o incluso puede solicitarla en el trámite de una prueba extraprocesal. ¿Con qué fin? Para que el juez la decrete, y el juez a su arbitrio la puede decretar la medida cautelar en audiencia o fuera de ella. Ya una vez decretada esta medida cautelar de embargo y secuestro, el juez, por intermedio del secretario, librará el oficio correspondiente dirigido a la Oficina de Instrumentos Públicos. En donde se encuentre registrado el bien. La Oficina de Registros Públicos, una vez, a su vez, deberá acatar la orden que da el juez y registrar en consecuencia el embargo en el folio de la matrícula inmobiliaria del bien inmueble y una vez ya registrada, enviará una comunicación al juzgado y una copia del registro de matrícula inmobiliaria del bien en donde conste que se ha tomado nota de la medida cautelar de embargo ordenada por el juez. Este mismo procedimiento se hará con los bienes sujetos de registro en otras entidades. ¿Cuáles son otras entidades? Tenemos la Cámara de Comercio y la Secretaría de Tránsito. ¿Sí? Es decir, que tal como sucede en los estantes de comercio, se debe solicitar esa inscripción en la Cámara de Comercio donde se encuentra registrado ese centro de comercio. Ya para el caso de los vehículos, pues esa medida se debe registrar en la Secretaría de Tránsito del respectivo municipio donde se encuentre inscrito el vehículo. Y la entidad encargada deberá tomar nota de la medida de embargo. Ahora bien, ya una vez se haya tomado la inscripción de la medida de embargo, haremos efectivo el secuestro de esos bienes. ¿Y cómo se hace efectivo el secuestro? Por intermedio del juez, el juez por intermedio del secretario enviará un oficio informando a la alcaldía del municipio en donde se encuentre el bien que se ha ordenado el secuestro, del mueble o el inmueble según el caso, para que esta entidad proceda a realizar el secuestro del mismo. La entidad en sí comisionará al inspector de policía o a un funcionario encargado que realice esta diligencia de secuestro. Y asimismo la alcaldía nombra un secuestre para que tome posesión del bien objeto del secuestro. ¿Con qué fin? Con el fin de resguardar estos bienes hasta que el proceso termine en fallo en una sentencia. Como quinto punto vamos a hablar sobre las medidas cautelares innominadas. ¿Se acuerdan que al inicio de esta presentación hablábamos sobre los incisos A y B? Que el inciso A hacía referencia a las medidas típicas nominadas y el inciso B hablaba sobre las medidas atípicas y nominadas, que esas son decretadas a discrecionalidad del juez. Reitero nuevamente, considero que esta es una modificación que, para mi parecer, es una de las mejores que ha traído el Código General del Proceso
porque porque faculta al juez para que pueda decretar medidas que él encuentre razonables para la protección del derecho que se encuentra en litigio. ¿Sí? Estas medidas inominadas se encuentran consagradas en el artículo 590, numeral 1, literal C. Y son conocidas como medidas de cautela atípicas o genéricas. Y como les decía, le da esa facultad al juez. Anteriormente el juez no tenía esa potestad. ¿Por qué? Porque las medidas eran taxativas y si el juez decretaba alguna medida, la norma no se lo permitía. Con el nuevo Código General del Proceso le da esa facultad al juez, que para mí es muy importante. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se tratan las medidas cautelares inominadas? Se dice que estas no están previstas expresamente por el legislador, no se encuentran dentro del código, pero estas sí facultan al juez para que en cada caso, mediante de petición de parte, las decrete teniendo en cuenta varios aspectos. Él las puede decretar teniendo en cuenta el primer aspecto, que haya legitimación de parte. Segundo, que haya interés para actuar. Y por último, necesidad en cuanto a su adopción. En estos casos, el juez las va a decretar de manera provisional, verificando el alcance de su duración. Para continuar con el tema de medidas cautelares, hay un concepto que me parece muy importante que habla sobre el buen derecho. Y este término lo escuché en una conferencia cuando se hablaba sobre el Código General del Proceso, donde el magistrado ponente hacía referencia al buen derecho y cómo el juez debería actuar con base a ese buen derecho. Por eso las medidas cautelares estas medidas cautelares nominadas como que nos lo trae y nos explica en sí cuál es el buen derecho, cuál es la apariencia del buen derecho. ¿Y qué nos dice? Que el juez debe actuar o debe tener en cuenta la apariencia del buen derecho, siendo ese buen derecho el del demandante, más probable que el del demandado. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez, después de hacer un análisis exhaustivo de las pretensiones del demandante, sus argumentos, sus pruebas, puede llegar a la conclusión que el demandante puede obtener un fallo a favor, debido a que el derecho es más favorable para él. Eso es lo que nos quiere decir en sí el buen derecho. En conclusión, podemos decir que las medidas cautelares innominadas son una necesidad para asegurar la materialización del derecho de la tutela judicial efectiva. Otro aspecto a tener en cuenta, que me parece muy importante en las conclusiones, es que el artículo 590, numeral 1, literal D, nos trae esa facultad que el juez general del proceso le da al juez, de poder decretar medidas cautelares que él encuentre razonables para la protección de ese derecho, que para mí es muy importante, que considero que es una de las mejores modificaciones que ha traído este Código General del Proceso en cuanto a medidas cautelares. Espero que este tema haya sido de mucha ayuda, que les pueda servir y que les va a contribuir para sus futuras clases, porque realmente el tema es muy importante, es muy amplio, pero he tratado de resumir y dar lo más pertinente en cuanto a las medidas cautelares como medidas de protección, que en última lo que busca es garantizar la efectividad de la sentencia, que una vez haya fallo en sentencia, esta medida cautelar pueda garantizar el pago de una obligación. De todas formas, muchas gracias. Espero
encontrarnos nuevamente en otro tema que pueda ser de mucha ayuda para ustedes como oyentes. Espero que les sirva muchísimo. Muchas gracias.